¿Cómo están? Bueno, hoy una nueva clase mediante la cual vamos a charlar un poquito sobre Sumer, esta gran civilización, esta civilización de expansión, de irradiación, de lo que es su cultura, de lo que es su avance científico, tecnológico, una civilización que nos va a mostrar también lo que es la impartición de justicia, pero que también nos va a entregar hacia lo que es la humanidad una de las tablillas más antiguas en cuanto a escritura y que por lo cual la historia llama el hallazgo de la escritura más antigua. La historia empieza en Sumer, 3500 antes de Cristo. Esa es la tablilla, ese es el dato de la escritura más antigua, mediante la cual pudimos acceder a una serie de cosas que a lo largo de la historia nos fueron ampliando los caminos y por supuesto las visiones. Si bien eran tablillas burocráticas de administración, progresivamente se comienza a escribir textos hasta, por ejemplo, un código de leyes que ya lo veremos con Hammurabi. Pero para que se den una idea de la importancia de la escritura ya en ese momento para poder no solo administrar, sino también para impartir justicia. Eso a modo general, ¿no? De Sumer, ¿sí? Con este hallazgo podemos analizar una cierta cantidad de cosas muy interesantes. Yo tengo por acá el año pasado habíamos hecho un trabajo de forma presencial donde los compañeros y compañeras que ahora están en segundo año habían tenido que exponer y habían tenido que realizar un complemento, se podía artístico, bueno, y uno de los grupos me había traído esta reproducción de lo que es la tablilla de Sumer, ¿sí? Para que vean un poquito de lo que estamos hablando, ¿sí? No es nada extravagante, no es un papel, ¿sí? Bueno, esta es la reproducción de esa tablilla. El grupo era de Sofía Herrera, de Pinto, así que bueno, creo que había alguien más, pero la memoria un año después empieza a pasar factura, ¿no? Así que bueno, también habían hecho este llavero, como verán. Había sido un muy lindo trabajo de todos los chicos en general, de todas las chicas, porque la verdad que le pusieron un esmero muy bueno, con videos, habían reproducido incluso un noticiero periodístico mediante el cual entrevistaban a un arqueólogo que explicaba qué era esta tablilla, ¿no? Así que bueno, la verdad que un trabajo para el recuerdo que probablemente lo hubiéramos hecho también nosotros, pero bueno, con esto yo les quería reproducir porque está muy bueno y de paso Sofía ve que lo sigo guardando, y que bueno, conlleva también a un análisis propio de ustedes, ¿no? Hoy lo vamos a hacer de alguna manera por este medio, entre todos y todas, ¿no? La naturaleza del suelo del país súmero impuso los materiales de la arquitectura y, por lo tanto, las formas. No tenían ni piedra para edificar ni madera de construcción fuera de la palmera. Es decir, que la palmera cumplía un rol muy importante dentro de las sociedades, porque era la que otorgaba de alguna manera la madera para construir. La tierra era infiltrada periódicamente y con frecuencia anegada por la creciente de los ríos. Esto es lo que yo les contaba la otra vez, ¿sí? El río puede beneficiar muchísimo, pero también puede destruir y muchísimo. La consecuencia fue que se empleara el ladrillo en la construcción de edificios, y por ser la madera no solo mediocre sino rara, ladrillo casi siempre crudo, es decir, arcilla mezclada con un poco de paja para darle cierta flexibilidad, apelmazada en moldes y puesta luego simplemente a secar al aire. Esa es la manera en la que se hacía un ladrillo de tipo más flexible, pero que servía para construir algo más consistente que evidentemente ya la palmera no podía cumplir. ¿Se entiende? Entonces eso es parte de una observación, parte de un hallazgo, parte de un camino, parte de una construcción y un progreso, que va a llevar a que la urbanización se dé de una forma mucho más precisa también, ¿no? Entonces acá es como que estamos analizando dentro del globo algo general, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la parte arquitectónica, cómo empiezan a desarrollar arquitectura,
Por ejemplo, dice por acá, para ensamblarlos bastaba humedecer los ladrillos con agua o con una toma de arcilla muy líquida, a fin de que el material quedara firme. No obstante, para proveer de sostén a los muros, se los podía armar a intervalos regulares con lechos o trenzas de cañas formando en cadena dura y con una capa de betún tan abundante en la comarca. Una construcción tal no era durable sino con muros macizos. Las ventanas hubieran sido un peligro para la resistencia del conjunto. Las ventanas hubieran sido un peligro para la existencia del conjunto. ¿Sí? Es decir, que si a ese agregado le ponían una ventana, por ejemplo, más probable era que se viniera abajo, ¿sí? Por el tipo de unión que tenía. Entonces, fíjense qué importante también es poder analizar arqueológicamente la estructura, ¿sí? Mediante la cual una sociedad vive. Todos los factores son importantes, ¿sí? Para entender a una sociedad. Y fíjense, acá estamos hablando de arquitectura, algo que por ahí en el análisis, de los libros tradicionales se nos pasa de vista. Pero qué importante cuando empezamos a entrelazar las ciencias. Para obviar el inconveniente de la humedad del suelo, los súmeros asentaron a sus edificios con terrazas de ladrillo crudo. Asirios e hititas hicieron lo mismo y aumentaron su resistencia con parapetos de piedra o utilizaron eminencias naturales. Es decir que no solamente nos quedamos en la cultura de Sumer, sino que esta irradiación, ¿sí? Empieza a mostrarle también el camino a otras civilizaciones. Entonces esta es la gran importancia que encontramos, ¿sí? Dentro del marco de lo que es una gran civilización como lo es la Sumeria. Vamos a hablar un poquito de justicia, que es lo que yo les había enviado el texto, que está en el Sendra la semana pasada, el día miércoles si no me equivoco, y que nos va a servir también para analizar cómo se impartía la justicia en esa sociedad. Mientras que cuando nosotros hablamos de ciudades-estado tenemos que recordar que se trata de ciudades mucho más urbanizadas, con concentración de personas, ¿sí? Y que empieza a ser una sociedad jerárquica, una sociedad de jerarquías, en donde en el caso de Sumer el lugal, ¿sí? Estaba encima de lo que es la pirámide jerárquica. Recuerden que también la pirámide está en el cuadro que les dejé la semana pasada, al costado la había ubicado, ¿sí? Estoy pasando los cuadros que yo ya tenía armados de antemano, porque yo generalmente después los pasaba al pizarrón. Bueno, ahora se los estoy tratando de pasar al papel para que les sea más legible la letra. Y bueno, en ese cuadro puse la pirámide a un costado. Y los templos, ¿sí? Empiezan a funcionar dentro de estas ciudades-estado también como un espacio de irradiación, ¿sí? Como un espacio de expansión ideológica. Los templos, ¿sí? Van a contar, ¿sí? También con un sigurat, y ese sigurat va a servir para la adoración de los dioses, construido de forma escalonada, ¿sí? Como una pirámide. Yo acá tengo una reproducción, pero no es de Sumer, no es de las civilizaciones de Oriente, sino que esto corresponde a América, ¿sí? Pero no estamos hablando de América, ¿está claro? Yo para que vean lo que es la forma escalonada, ¿sí? La forma escalonada es hacia arriba, ¿sí? Y aquí en la cumbre se encuentra un pequeño oratorio, ¿sí? Que también sirve para el análisis astronómico. Es decir, no solamente se adoraban a los dioses, o se oraba para los dioses, sino que aparte se podía analizar, ¿sí? Astronómicamente el espacio. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Tan atrás, tanto tiempo atrás, ya podían analizar astronómicamente con un telescopio? No, básicamente lo que hacían era ir hasta la cumbre, ¿sí? Hasta lo más alto, y tratar de analizar cómo estaba compuesto el espacio. Y ojo, porque muchos, ¿sí? Acertaron bastante bien la composición terrestre gracias a esa observación, a esas observaciones. Como también existía dentro de esta sociedad, así como hablamos de la irradiación de los dioses, el acercamiento a los dioses, también había, ¿sí? Un desarrollo científico, medicinal y un desarrollo que tenía que ver con la adivinación, ¿no? La adivinación también formaba parte de esta sociedad y no era juzgada como algo malo, ¿sí? Sino que al contrario se utilizaba la adivinación también para poder acercarse mucho más a lo espiritual de los dioses, ¿sí? Como así también existía, ¿sí?
la búsqueda por medio de la adivinación de lograr que los hechiceros y los espíritus malignos se alejaran de esta sociedad. ¿Qué podía ser un espíritu maligno? Alguien que, por ejemplo, desde su furia generara un contexto de destrucción a todo aquello que a ellos les permitía cultivar, ¿sí? Entonces se volvía un tiempo quizás de malos cultivos, entonces se hablaba de los malos espíritus, se le atribuía a lo espiritual también el hecho de no poder progresar. Entonces la medicina también comienza a funcionar de una manera muy importante porque lógicamente, como sabemos que es la medicina, sirve para curar. Entonces por medio de hierbas, ¿sí? Piensen que los remedios no son más que también el análisis de hierbas, ¿sí? Por medio de hierbas curativas los médicos lo que hacían era curar, ¿sí?, al enfermo, que claro está que muchas veces terminaba muriendo, ¿sí? Como tantas otras terminaba salvándose. Por supuesto que la adivinación también era importante para los Lugal en el caso de Sumer. Vamos a hablar un poquito de lo que es la justicia. Si quieren le ponen pausa, buscan el texto y me van escuchando a medida que lo voy leyendo. Si quieren hacer anotaciones, lo mismo. El texto dice lo siguiente: justicia, la primera sentencia de un tribunal. La ley y la justicia eran dos conceptos fundamentales en Sumer. Tanto en la teoría como en la práctica, la vida social y económica sumerias estaban impregnadas de sus conceptos. En el transcurso del siglo pasado, los arqueólogos fueron descubriendo millares de tablillas de arcilla reproduciendo toda suerte de documentos de índole jurídica, contratos, actas, testamentos, pagarés, recibos y sentencias judiciales. Entre los sumerios, los estudiantes más adelantados consagraban buena parte de su tiempo al estudio de las leyes y de las sentencias que habían sentado jurisprudencia. En 1950 se publicó el texto completo de una de esas sentencias. Es notable, y el asunto de que se trata es tan curioso que vale la pena entretenernos un poco con él. Se podría hablar, empleando los términos de la novela policíaca, de El caso de la mujer que no habló. He aquí, pues, que se cometió un asesinato en el país de Sumer. Cierto día de un año que hay que situar allá por el 1850 antes de Jesucristo. 3 hombres, un barbero, un jardinero y otro individuo cuya profesión ignoramos, asesinaron a un dignatario del templo, llamado Luinana. Los asesinos, por una razón no especificada, recuerden que Inanna era el nombre de una diosa, los asesinos, por una razón no especificada, informaron entonces del hecho a la viuda de la víctima, llamada Nindada. Por curioso que parezca, lo cierto es que ella guardó el secreto y se abstuvo de informar a las autoridades del asesinato de su marido. Pero la justicia tenía el brazo muy largo, aún en esos remotos tiempos, al menos en el país altamente civilizado que era Sumer. El crimen fue denunciado al rey Ur-Ninurta en su capital de Isin, y el rey llevó el asunto ante la asamblea de ciudadanos que hacía las funciones del tribunal en Nippur. Fíjense que estoy nombrando ciudades que aparecieron en el mapa el otro día. En esta asamblea se levantaron 9 individuos para pedir la condena de los acusados, alegando que, en su opinión, no solamente los 3 asesinos, sino también la mujer de la víctima, debían ser ejecutados. Sin duda consideraban que, puesto que la mujer había guardado silencio, a pesar de estar enterada de haberse cometido el crimen, había que considerarla como encubridora. Pero 2 hombres de la asamblea se levantaron para defender a la mujer, insistiendo en que, como ella no había tomado parte del asesinato, no debía ser castigada por un crimen que no había cometido. Los miembros del tribunal admitieron como válidas las razones de la defensa y declararon que la mujer tenía sus motivos para permanecer silenciosa, puesto que al parecer su marido había faltado a su deber de subvenir a sus necesidades, y terminaron por afirmar en la sentencia dictada que el castigo de aquellos que efectivamente habían matado debía ser suficiente. Les voy aclarando que el encomillado significa, ¿sí?, que es el textual extraído de la tablilla analizada. Y únicamente los 3 hombres fueron condenados. El informe de este proceso criminal fue descubierto en una tablilla de arcilla redactada en idioma sumerio en el curso de su campaña de excavaciones
organizada conjuntamente por el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y por el Museo de la Universidad de Filadelfia. Jacobsen y yo lo estudiamos y traducimos. El significado de ciertas palabras y de ciertas expresiones permanece aún algo dudoso, pero el sentido general del texto tiene grandes probabilidades de ser exacto. Un ángulo de la tablilla estaba roto, pero se han podido restaurar las líneas que faltaban gracias a un pequeño fragmento procedente de otra copia, descubierto en Nippur por una expedición anterior del Museo de la Universidad de Filadelfia. El hecho de haberse encontrado dos, Samuel Noah Kramer, La historia empieza en Sumer, 60 copias del mismo informe, demuestra que la sentencia de la Asamblea de Nippur sobre el caso de la mujer silenciosa era conocida en todos los medios jurídicos de Sumer y había sentado jurisprudencia igual que si fuera una de las actuales sentencias de nuestro Tribunal Supremo. Fíjense la importancia, ¿sí?, de haber tenido no solamente la posibilidad de escribirlo en ese tiempo, sino que a la humanidad le permite hacer un análisis muchísimo más amplio. Cómo esto, ¿sí?, y esta forma de establecer jurisprudencia generó al contexto, ¿sí?, en el cual se desarrollaba Sumer un precedente. Que ese precedente sea tomado como ejemplo y que ese precedente después sea impuesto. No podríamos hablar del Código de Leyes de Hammurabi si progresivamente no se hubieran dado este tipo de cosas en el resto de las civilizaciones. Ni podríamos entender la ley, ¿sí?, si antes no recurrimos al pasado. Es decir, un abogado, para estudiar abogacía en la universidad, tiene que recorrer inevitablemente todo este tipo de cuestiones. La historia es fundamental, ¿sí?, no solamente para entender qué pasó allá atrás, sino que para construir, ¿sí?, un desarrollo mucho más amplio. Nosotros estamos hablando de una sociedad patriarcal. Lo más probable es que si no hubiera existido este tipo de juzgamiento con alguna que otra persona racional, ¿sí?, para ese juzgamiento, la mujer terminaba muerta, ¿sí?, porque era muchísimo más fácil desconfiar de la mujer, ¿sí?, que estaba entendida como un objeto en ese tiempo. Entonces, para tener en cuenta el funcionamiento también, lo que la ley comienza a cumplir, la justicia comienza a cumplir en ese momento en particular de la historia. Que la justicia no es algo que se decide de la noche a la mañana en la historia más reciente, sino que la justicia es una construcción de tiempo que data de muy atrás. Esto aparece en 3500 a.C., ¿sí?, en una sociedad muy jerarquizada, ¿sí?, pero que viene de una construcción anterior, por supuesto. Para sentarse en ese lugar nosotros ya hicimos todo ese recorrido. Entonces fíjense cómo fuimos armando también las sociedades, la sociedad también en particular, y el recorrido que hemos hecho desde el Paleolítico hasta este momento de la historia. Bueno, espero les haya servido. Les mando un abrazo. Vamos a ver si podemos hacer una clase Zoom. Veremos cómo nos podemos organizar en cuanto a día también, y así podemos charlar un poquito de la película y sacarnos las dudas que tengan para nuestra próxima actividad. Les mando un abrazo y saludos para todos y todas.